Muy bien, recuérdense que la cuarta unidad, pues ya vimos una buena parte que se evaluó en el primer parcial, pero falta el segundo parcial y el examen de unidad. Entonces, en la cuarta unidad de ciencias naturales empezamos hablando de la física, sus clasificaciones, la historia, la notación científica, que este tema repásenlo, no lo olviden para el examen de unidad. Y pues bueno, ¿verdad? Esto lo vimos en su momento. A partir de este punto, pues iniciamos con el Sistema Internacional de Unidades, que ya es una parte bastante práctica de nuestro curso, donde hablamos de conversiones entre unidades de un sistema a otro, ¿verdad? Del sistema internacional al sistema métrico o incluso al sistema inglés. Entonces, pues unidades de medición hay de longitud, de volumen, de masa, de temperatura y tiempo. Ya vimos de longitud, de volumen y de masa. Y nos vamos a pasar a las de tiempo, ¿verdad? Temperatura dejémoslo para después. Entonces, ahorita, pues recordando, ya hablamos de esto. Los instrumentos de medición también son importantes recordarlos. Em, Esto es de volúmenes, igual, ahí tienen sus propios instrumentos de medición. Todo esto ya lo vimos. Conversiones de unidades de masa también. Esta escalera, que igual hay una en volumen y pues se pueden utilizar. Y finalmente llegamos a los factores de conversión de tiempo. Sí, el tiempo lo podemos medir en segundos, en minutos, en horas, días, meses y años, incluso un poco más. A ver, ¿alguien reconoce alguna medida de tiempo diferente? Por ejemplo, ¿cómo se le llama a cuando tenemos 10 años? Década. Muy bien, le vamos a conocer como década. Em, si tenemos 12 meses, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Un año. Un año. De un año, muy bien. Y si tenemos 7 días, Una semana. una semana, perfecto. Y veamos, 60 minutos, Una hora. Una hora. una hora, ¿verdad? Entonces, miren, los factores de tiempo los conocemos bastante bien porque son los que utilizamos para medir, pues, el tiempo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. Cada día, pues tenemos, podemos ver nuestros relojes y contar los segundos, contar los minutos, ir viendo a qué hora estamos, cuando cambiamos de un día a otro, cuando pasan las semanas y ya pasó un mes. Y miren, así podemos ir tomando esta unidad de medida. Hay unidades de medida mucho más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, 10 años, como dijo el compañero, pues es una década. 10 décadas, o sea, 100 años, pues estamos hablando de un siglo, 1000 años, un milenio, millones de años, pues ya nos vamos al tiempo geológico, eras, épocas, y así, ¿verdad? Periodos, y podemos hablar hasta eones, que es el tiempo más extenso que existe. Y la historia de la Tierra, que miren, llevamos como 4.500, perdón, sí, 4.500 millones de años de que existe el planeta Tierra y apenas vamos por el segundo eón, que es el fanerológico. Entonces, estamos hablando de que hay medidas de tiempo muy grandes, como las del tiempo geológico, y medidas de tiempo pues más pequeñas, como las que usamos día con día para no pasarnos de clase o decir, se me olvidó meterme a la clase de ciencias y ver que ya pasaron 15 minutos, pues ese es tiempo a escala más pequeña. Entonces hay muchas formas de medir el tiempo. Ahora, si regresamos al Sistema Internacional de Medidas, pues la unidad básica y que es igual en el sistema métrico es el segundo, ¿sí? Entonces, en el sistema internacional y en el sistema métrico, la unidad de tiempo principal es el segundo. Sin embargo, el tiempo también se mide pues en unidades de años, que se escriben solo como A, días, horas, que se escribe como H, minutos, que se escribe como min. Y bueno, el dispositivo estándar usado en la actualidad para determinar un segundo es el reloj atómico.
ese reloj de pulsera que tenemos o el que está colgado en la pared, es este tipo de reloj, ¿sí? Las siguientes son algunas relaciones útiles entre diferentes unidades de tiempo. Bueno, pero aquí hay muchas más, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que un día es igual a 24 horas. Este dato no es tan exacto, sobran unos pues minutitos y al año sobran más, sobra un poco de tiempo y por eso cada 4 años tenemos lo que se conoce como año bisiesto, pero por lo regular esto es un estándar. Una hora que se va a componer pues de 60 minutos y un minuto que se compone de 60 segundos. Con esto podemos hacer varias denominaciones. Y bueno, por ejemplo, pues 7 días que van a ser una semana. Y así vamos a encontrar varias. Acá, por ejemplo, 7 días igual una semana. No podemos escribir semana como solo ese porque ya lo confundimos con segundos. Un aproximado de 4 a 5 semanas, pues un mes, ¿verdad? Entonces el mes lo medimos mejor por días, que tiene a un promedio de 30 días, pero hay meses que tienen pues 31 días. Y así, podemos escribir más que conocemos, ¿verdad? Un año, ¿cuántos? A ver, si medimos por días, ¿cuántos? Ay, que se me olvidó escribir mes. A ver, si hablamos por días, ¿cuántos tiene un año? 365. Muy bien. 365 cuando no es cuando no es año bisiesto, ¿verdad? 365 días con un promedio de 6 horas que le sobran. Esas 6 horas se juntan cada 4 años y obtenemos un año bisiesto. A ver, el año bisiesto, ¿a qué mes de los 12 que hay le agregamos un día? Febrero. A febrero, ¿verdad? Imagínense, pobre las personas que les tocan nacer el 29 de febrero, digamos que justo sea año bisiesto y nazcan 29 de febrero. ¿Qué van a hacer al año siguiente si ese día no existe? Entonces, pues ya sea que lo celebren 28 de febrero o 1 de marzo. Entonces, a algunas personas les toca así, ¿verdad? Que nacen en año bisiesto exactamente el 29 de febrero. Entonces, complicado, ¿verdad? ¿Qué día celebrar el cumpleaños? Cada 4 años, pues sí lo va a poder hacer justo el día de su cumpleaños, 29 de febrero, cuando sea año bisiesto de nuevo. Pero bueno, para esto sí vamos a tener pues instrumentos de medición que son un poco más conocidos para nosotros. Por ejemplo, todos tenemos en casa pues un calendario, ya sea que nosotros bueno, hay quienes lo mandan a hacer y todo con decoraciones de su familia, pero la mayoría tenemos el calendario que nos dan en el banco, en un puesto donde fuimos a comprar, donde compraron su estreno de Navidad, pues ahí les dieron un calendario y es el que tenemos en casa. Entonces todos tenemos más de alguno que aquí se aprovecha para propaganda, ¿verdad? Nos lo dan las empresas en diciembre para que las pensemos todo el año y pues cuando vayamos a comprar regresemos con ellos. Pero también existen instrumentos como el cronómetro, que es más exacto que el reloj, mide cada segundo, ¿verdad? Y se utiliza en competiciones, carreras. Existen los temporizadores, por ejemplo, el del horno de microondas o cuando su mamá va a hacer un pastel y utiliza el horno de su casa, pues a veces ponemos un temporizador que nos indica, ponemos un tiempo límite. Ahora bien, ahora no es necesario comprar un calendario, comprar un cronómetro o comprar un reloj. ¿En dónde podemos ver todos estos datos? En el teléfono. Exactamente, en el teléfono. Miren, hace unos 20 años o más, uno tenía que tener un calendario. Si quería poner tiempo y medir cuánto se tardaba en correr, yo que sé, 100 metros o algo así, tenía que tener un cronómetro. Para ver la hora teníamos que andar con el reloj en la pulsera o tener uno en casa. Incluso para tomar fotografías estaban las cámaras digitales o las cámaras con rollo, ¿verdad? Que se ponía el rollo de fotografía
Y no es como ahora que se pueden tomar 50 selfies para elegir una, porque ahí eran solo 25 fotos y no podíamos desperdiciar una. Ahora usted no necesita comprar nada de eso porque en el smartphone, en el teléfono, tiene calendario, tiene cronómetro, tiene reloj, puede usar una agenda, puede tomar fotografías, videos. O sea, realmente nos ha venido a simplificar la vida. Pero además del smartphone, pues todavía existen estos instrumentos para medir el tiempo, que es una unidad que pues mide la vida, pues en sí, ¿verdad? Una persona tiene cierto tiempo de vida, cuántos años, cuántos días, pues eso depende de muchas cosas. Pero entonces esta es otra unidad de medida muy diferente a las anteriores y que quizás estemos más acostumbrados a medir porque toda la vida estamos midiendo el tiempo. Por ejemplo, ahorita yo tengo que estar pendiente de los minutos de clase, de que no pasen, de no abarcar el tema. Entonces hay muchas cosas que uno ve. Entonces, factores de conversión, estos son los básicos, pero hay muchos. Por ejemplo, coloque ahí en su formulario una década, 10 años. Un lustro, que ese no es muy utilizado, son solo 5 años. Entonces puede agregarlo. Un lustro, 5 años. Un siglo, 100 años. Un milenio, 1000 años. Entonces, agreguemos ahí cuántos factores de conversión usted se sepa y pronto pues vamos a ir descubriendo algunos otros. Y bueno, tiempo geológico, que hablamos de eras, épocas, periodos que son millones de años. Eso no los vamos a tocar tanto acá. Entonces, ahí anotan por favor sus factores de conversión, que en el sistema internacional la unidad de medida es el segundo cuando hablamos de tiempo y que hay instrumentos para medirlo, calendarios, cronómetros y relojes. A ver, el calendario también es subjetivo. Los mayas usaban un calendario diferente al que nosotros usamos, ¿verdad? Ellos se basaba en, si no estoy mal, eran como 18 meses y había un mes ceremonial, ¿verdad? Era muy diferente al nuestro. Existe otros tipos de calendarios. Por ejemplo, el que nosotros usamos ahorita es el calendario gregoriano, que lo instaló pues el Papa Gregorio hace cientos de años, hace varios siglos, y pues es el que actualmente conocemos con 12 meses, uno de 28 días y todos los demás de 30 o 31 días. Calendario gregoriano. Pero existe el calendario maya y de otras culturas, pues que medían el tiempo de forma diferente. Entonces, esto del calendario es subjetivo. ¿Preguntas hasta aquí? Al parecer no, yo creo que este tema es mucho más sencillo que los anteriores. Entonces, veamos. Las unidades de tiempo, entonces, pues podemos hacer conversiones de horas a minutos, de minutos a segundos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es justamente lo que vamos a ir a practicar a la pizarra. Entonces, como les digo, el tema de hoy es bastante corto, pero hay que practicarlo también. Entonces, ya aquí en la pizarra nos vamos a pasar exactamente a esa hoja. Vamos a convertir de horas a minutos y de minutos a segundos. Vamos a hacer en clase únicamente este lado y para la próxima clase pues les queda este otro lado como tarea. Entonces, ¿por qué? Porque esto es mucho más sencillo, pero tenemos que practicarlo. Entonces, aquí el día de hoy sí hay una tarea que serían todos los de estos dos incisos, ¿sí? Entonces, del 6 al 10 en cada uno. Vamos a trabajar esto en clase como ejercicio. Pero antes de que iniciemos el ejercicio, pues les voy a explicar un ejemplo de cada uno. Aunque el tema sea sencillo, pues tenemos que practicarlo adecuadamente. Y les voy a dar el tiempo para que tomen nota de su tarea. Entonces, veamos el primer aspecto que va a ser convertir de horas, eso significa la H, ¿verdad? Horas a minutos. Solo déjenme tomar nota del primer inciso, que es 5 horas a minutos. Y
vamos a hacer un ejemplo también del siguiente, que es minutos a segundos. Y el inciso 1 es 10 minutos a segundos. Ahí van a ver que esto es bastante simple. Entonces, luego regresamos a esas imágenes. Entonces, veamos el primero, de horas a minutos. El procedimiento de las conversiones es exactamente el mismo, ¿verdad? El inciso número 1 no es 1.5, sí es solo 1. Yo sé, para diferenciarlo le voy a poner un paréntesis. Cuando uno trabaja con números es mejor utilizar letras como los incisos, pero así estaba el ejemplo, así que lo vamos a trabajar así. Horas por, igual, utilizamos nuestro factor de conversión, que en este caso pues es bastante sencillo. A ver, una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60. 60. ¿Ponemos los minutos arriba o los ponemos abajo? ¿Abajo? ¿Seguros? Lo que queremos obtener tiene que ir arriba. Muy bien, arriba. Vamos de... queremos que la respuesta nos quede en minutos. Tiene que ir arriba. Y abajo, pues, el resto del factor de conversión, que es una hora. Así, al dividir 5 dividido 1, eliminamos las horas y al multiplicar 5 por 60, pues la respuesta nos va a quedar en minutos. A ver, ¿cuánto es 5 por 60? Que lo calculen así rapidito. 300 minutos. 300. Exactamente, 300 minutos. Y ahí está. Estas conversiones son bastante rápidas. Ahora, lo que sí debemos recordar es cómo es que se trabajan, ¿verdad? Entonces, para eso, pues, vamos a ver acá. El problema nos va a dar un valor en la dimensional que debemos eliminar, o sea, en horas. Eso mismo, las horas del factor de conversión, lo tengo que poner abajo por fuerza. ¿Por qué? Pues simplemente para que se eliminen. Porque si pongo las horas arriba, al multiplicar horas por horas, estas se van a volver horas al cuadrado. Y aquí no estamos calculando eso. Tiene que estar abajo para eliminarse. Y arriba voy a usar lo que quiero obtener como respuesta, ¿sí? Entonces, arriba siempre nos va a quedar eso. En otro caso, en el que yo tenga que pasar de minutos a hora, pues ahí sí pongo los minutos abajo para que se eliminen, ¿sí? Entonces, lo que yo ponga abajo es para eliminarlo. Y lo que ponga arriba es lo que quiero como respuestas. A la hora de operar esto, ya sabemos que por lo de arriba vamos a multiplicar y por lo de abajo vamos a dividir. Pero si usted divide esto dentro de 1, pues no le va a modificar. Pero cuando el número de abajo sea diferente de 1, no se le vaya a olvidar que tiene que dividir. Pues este es el ejemplo 1. Pasemos. No sé si alguien está copiando o ya puedo cambiar. Ya lo puede cambiar. Muy bien, excelente. Veamos entonces el ejemplo de minutos a segundos. Igual, aquí voy a cambiar con un paréntesis para que no vean que es 1.10, sino que son 10 minutos a segundos. Aquí tenemos la dicha de que el factor de conversión es casi el mismo. A ver, ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60. 60 exactamente. Entonces van a ver que es muy similar al ejemplo anterior, solo que aquí vamos de minutos a segundos. Entonces, siguiendo lo que les expliqué en el ejemplo anterior, ¿qué pongo arriba? ¿Los segundos o los minutos? Segundos. Los segundos. Los segundos, exacto, lo que quiero obtener de respuesta. Entonces, un minuto ya dijimos que tiene 60 segundos.
Y pues abajo ponemos ese minuto que queremos eliminar. 1 minuto. Así al dividir 10 dividido 1, minutos se van con minutos y la respuesta nos va a quedar justo en lo que queremos, que son los segundos. Igual, 10 por 60. ¿Cuánto les dio? 600. 600 segundos. 600 segundos. Ahí obtuvimos nuestra respuesta. Entonces, si se dan cuenta, este tema es mucho más fácil, quizás porque estamos más acostumbrados a hablar de tiempo que a hablar de masa, longitud y volumen. Pero el procedimiento de las conversiones son exactamente las mismas. Entonces, este sería el segundo ejemplo y pues ahorita ya nos quedamos con el ejercicio, entonces aquí voy a detener la clase de hoy, el video.